Sí, la pasaba todo. Así nos salimos el día primero. Huyendo. Sí, ya, ok. Bueno, entonces vamos a ver Hod. Vamos a repasar la base de Hod. Hod es la ley, el orden, el pensamiento, el rigor. Está en el lugar, precisamente en la columna del rigor, y por lo tanto Hod significa mucho esfuerzo. Toda la columna, que es la del lado izquierdo, es Hod, Geburah y Binah, son esfuerzo y limitación. Entonces, estamos en esa cuestión, nos quedamos en el párrafo 1, 2, 3, 4, quinto de la primera página. Bueno, en Etzá, lo que pueden llamarse las huestes son todas las fuerzas inferiores que se mueven en la naturaleza. Pero en Hod se dice que son otras formas que sirven para vestir estas fuerzas. En realidad, los seres humanos operamos de una manera tal que todos nuestros impulsos naturales siempre los trataremos de canalizar de una manera racional o racionalizadora. El proceso que en psicología se llama racionalización es ese. Decía Freud que el 90% de lo que hacemos obedece a motivos inconscientes y que el 10% más o menos razonamos. Pero luego nos dedicamos a justificar nuestras acciones ante nosotros mismos o ante los demás, racionalizando. Es decir, tratando de demostrar que obedecen a una razón y a un motivo. Pero en realidad son pulsiones inconscientes, naturales y espontáneas, que ya se formaron en nosotros y que salen como son. Entonces, este es el juego Netzahot. De ese mundo natural que es el inconsciente al consciente hay un tránsito. Ahí tenemos una barrera que es la razón. Entonces, dejamos salir las cosas, luego las pensamos y racionalizamos, o las tratamos de explicar. Cuando ese muro de racionalización se derrumba, la gente se vuelve loca, o ya decimos que está loca, porque ya no tiene la contención de ese torrente inconsciente y caótico. El torrente inconsciente y caótico es exactamente el mismo que experimentamos en los sueños. Que los sueños cambian de aquí para allá, imaginamos cualquier cosa, decimos cualquier cosa. Y en esas condiciones ese torrente es filtrado por la razón y es llevado a la racionalización. Y en este caso esta es la forma de vestir las fuerzas salvajes o inferiores de Netzah. Eso no solo puede ser en nuestro cerebro, sino también en nuestros impulsos más espontáneos, siempre los disfrazamos. Les damos una justificación que los presente bonito. Casi lo mato, pero es que me hizo enojar. Sí, esas son las racionalizaciones. Yo hubiera querido no pegarle, pero no me pude contener, sí, porque me dijo cosas horribles. Esas historias las conocemos muy bien. Bueno, Miguel o Micael es el guardián que mantiene a raya a las fuerzas infernales. También Miguel es el que cuidaba la puerta del paraíso cuando salieron Adán y Eva, para que no regresaran con una espada flamígera, o sea que echaba llamas la espada. Esas imágenes vienen de muy lejos y son muy significativas. Los ángeles, por supuesto, sí vienen de muy lejos, vienen ni más ni menos que de Persia y de una época muy remota, la época de Zaratustra, que no sabemos si fue entre el 1500 y el 500 antes de nuestra era, nadie sabe dónde se ubica Zaratustra, pero en esa época, cuando él consolidó el mazdeísmo y lo hizo ya una religión organizada, puso a los ángeles, que venían desde antes, en una idea muy sencilla. La idea es la siguiente: la eternidad tuvo dos hijos, uno bueno y uno malo. Esos hijos tienen a su servicio, como son como príncipes, unas huestes. Esas huestes
andaban en el espacio sideral porque no había universo, o quién sabe en dónde andarían porque el espacio sideral es el universo. Entonces esas huestes andaban por ahí, también las almas humanas. Cuando el hermano malo hace el universo, entonces él va con sus huestes y van a pelear él y su hermano durante 12.500 años. Las huestes del hermano bueno pues son los ángeles buenos, y las del hermano malo pues son los diablos. Y el pleito va a ser terrible y va a terminar ganando el bueno, según Zaratustra. Pero como a las almas humanas se les invita a participar en el pleito, entonces el hermano bueno siembra en cada ser humano una chispa de alma divina para que tome una decisión de si se va con su hermano o se va con él. Y al fin de los tiempos, todas las almas buenas van a ser rescatadas y regresar a su lugar de origen, y todas las que se fueron con el hermano malo se van a quedar fundidas en un río de metal. Y entonces ahí se acabará su vida, no solo el hermano malo y los diablos, sino además todas las almas que siguieron al diablo. Esa vieja idea, como se dan cuenta, se parece mucho a las nuestras. Seguimos con la misma canción, y los ángeles salieron de ahí. Fue un invento persa. Un invento, pero no te entendí por qué un invento por Zaratustra. Porque ahí empieza. Desde antes de Zaratustra, ya Zaratustra lo registra en el libro Avesta, que es como su Biblia. Entonces el invento es muy viejo y Zaratustra lo recoge y no lo cancela, sino que lo mantiene. Si ustedes recuerdan, en Persépolis, en Susa y en todas estas grandes ciudades regias de Persia hay animales alados, porque las alas representan que pertenecían al mundo irreal de la nada, y del vacío cósmico, porque no había ni universo. Entonces, como andaban por el aire o por quién sabe dónde sin pisar tierra, pues tenían que tener alas, según esta tradición. Es decir, según un ser humano de hace 3.000 o 4.000 años, no sabía ni qué. Y entonces representaba a esas supuestas realidades etéreas con alas. De ahí salen las alas de los ángeles, que es muy importante. A Dios no le ponen alas, nada más a los ángeles. Bueno, entonces esto tuvo una repercusión en todo Oriente Medio, incluido el judaísmo, incluido el cristianismo, y tenemos quizá algunos puntos en que pudiéramos resaltar diferencias, mientras que los ángeles de Persia son muy elementales, muy directos, nuestros ángeles ya son muy complicados. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo se les han ido poniendo nuevas cualidades y nuevas condiciones, y sobre todo desde el punto de vista teórico, en la actualidad lo que se dice, no por todos, pero es lo que se dice, los ángeles son emanaciones divinas. Es decir, cada vez que Dios tiene una intención, esa intención viaja hacia el mundo humano, y a eso se le llama un ángel. Esto quiere decir que los ángeles no pueden tener iniciativas, no pueden conversar, no pueden tomar decisiones. Son una instrucción divina. Propiamente hablando, son una instrucción divina, y no pueden andar con veleidades. Es decir, tienen que hacer lo que se les mandó hacer y se acabó. Hay una tradición muy vieja, precisamente judía, de que en un cierto momento Dios le pidió a los ángeles que le rindieran pleitesía a Adán. Y entonces el más importante de los ángeles, que era el ángel de luz, Lucifer, le dijo: yo puedo rendirte pleitesía a ti, pero no al hombre. Y entonces Dios le preguntó: ¿tú puedes nombrar las cosas? Y el ángel dijo: no. Entonces no eres como el hombre. Que los ángeles no tienen iniciativa, nada más cumplen el acto divino que los genera. Ahora tenemos ya toda una teoría de que los ángeles te acompañan, te platican,
te hacen favores y en fin, ya los humanizamos. No, pero por ejemplo los tetagileros, los del Teta Healing, Sí. dicen que si necesitas el apoyo de un ángel o el poder de un ángel, el acompañamiento, lo que sea la protección, subes primero a pedírselo a Dios y entonces Él da la instrucción, se lo pides a Dios. O sea, hace un acto de voluntad para que tú tengas el acompañamiento. Exactamente. El acompañamiento será de Dios. Ujú. Pero Sí, de todas pero maneras, se supone que te puedes pedir, por ejemplo, un séquito de ángeles que te acompañe, pero se lo pides a Dios, no a ellos personalmente. y Dios te lo concede. Sí. Según los tetagilos. Ujú. Bueno, está Sí, bien. ellos dicen. Me parece muy bien. Justamente hoy hablábamos del problema de que uno le pide a Dios casi cualquier cosa, pero lo que más le pide es que enderece sus objetivos. Si alguien tiene cierta circunstancia, y desde luego la teoría es que todo se debe a Dios, que nada pasa sin que Dios quiera, lo que uno le dice en esencia es, no me gusta lo que me pusiste, Lo que así es andas que haciendo. cámbiamelo. Ajá. Entonces, Dios muy piadoso que está escuchando a uno por uno, dice, bueno, sí, se lo va a cambiar, no se lo voy a cambiar, según unos asuntos que no nos dicen en qué consisten, y eso es terrible. Por ejemplo, alguien dice, Dios curó a mi mamá, y el otro dice, no quiso curar a mi mamá. Pues, ¿cómo sabemos cuáles son las voluntades divinas? Bueno, pero todo esto tiene mucho que ver con cómo se fue estructurando a lo largo de milenios este tema de los ángeles. Bueno, entonces Miguel es el gran guardián que mantiene a las fuerzas del infierno bien contenidas. Entonces tiene un trabajo mágico, está en el sur, tiene el cuartel cardinal del fuego y puede ser visualizado como una columna que echa fuegos con todos los colores propios del fuego, y su forma común es la de un poderoso ser alado, tiene alas. Esto es importante porque las alas de los ángeles son muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy elementales, son alas primarias. En cambio, cuando nos vamos a los querubines y a los serafines, las alas son distintas, y los arcángeles también. Por ejemplo, nos pueden decir que tienen un triple juego de alas. Sí. Las de arriba son para taparse los ojos cuando están ante Dios, porque no se les debe ver de frente. Las alas de en medio son para taparse las vergüenzas. Y las alas de abajo son para volar. Y además nos dicen de qué color son las alas, todo como si los hubieran visto. Sí. Tenemos mucha imaginación en materia de ángeles, y cada curso de ángeles es distinto. Yo nada más tengo 2 libros de ángeles, y a través de esos 2 libros me he enterado de muchas cosas que se dicen sobre los ángeles. Bueno, entonces es un poderoso ser con alas que levanta la espada flamígera, pues, espada de fuego, y aplasta a un dragón o serpiente bajo su pie. ¿Qué son los dragones y las serpientes? Vámonos a la historia del mundo. Los dragones son las fuerzas eléctricas celestes, y las serpientes son las fuerzas eléctricas terrestres. Buitres le llamaban en la Edad Media. Esas víboras, que son las corrientes tectónicas, las corrientes fuertes del subsuelo, establecen contacto con las del cielo y se produce un rayo. Entonces son fuerzas muy grandes. Y Miguel domina esas 2 fuerzas. O sea, el hombre muy, muy antiguo sentía que había una necesidad de controlar ese par de fuerzas que le pegaban unos sustos terribles y que a veces lo calcinaban. Yo tuve una tía, mi tía Altagracia, que murió de rayo. Sí, tenía pelo de esos que se dejaban hasta las corvas, y se estaba peinando después de bañarse y ¡boom!, le cayó el rayo y quedó morenita. ¿En serio? Sí. Así ¿Se murió? Se murió, pues si es un rayo, mata a cualquiera. Incluso si no te cae directamente, sino que te cae cerca, te mata. Bueno, es que lo entendí morenita. Sí quedó morenita sí quedó, porque la tostó el rayo. Ajá. Sí. Sí, quedó oscurita. Pero sí, quedó calcinada. Sí.
Entonces el problema pues de los rayos era muy grave para el hombre primitivo y tenía que figurarlo de alguna manera, porque como a todo le ponemos forma y todo lo queremos explicar como podamos, pues había dragones y víboras. En esas condiciones, Miguel era el ángel protector contra esas fuerzas, contra dragones y víboras. Por eso lo está pisando. Y por otro lado, también los dragones y las víboras se pudieron representar como seres malvados, porque el rayo pues es un ser malvado, ¿no? Quema cosas, mata gente, etc. Entonces es muy importante que cuando uno se ve asaltado por un peligro, una fuerza desequilibrada de cualquier tipo, incluso una fuerza desequilibrada dentro de uno mismo, llama al arcángel Miguel y lo protege. Esa es la idea. Gabriel, por ejemplo, no, él es el mensajero de Dios. Entonces es distinto. Entonces, Miguel enfrenta fuerzas y formas, y el fuego es el elemento purgante. Igne natura renovatur integra, dice la frase latina para INRI. La frase hermética latina para INRI, Igne natura renovatur integra. El fuego renueva totalmente la naturaleza de las cosas. El fuego es un purificador. De cierta manera lo seguimos haciendo. Por ejemplo, hervimos el agua y los alimentos. Bueno, entonces el arcángel purgante. Los dos procesos mentales de Jod, que son la lógica y la ciencia, y categorizar lo desconocido en estructuras conocibles, es poner luz en donde hay oscuridad. Entonces, aquí o tenemos la ciencia que nos va explicando los fenómenos, que es función de Jod, o tenemos dudas profundas, miedos, etcétera, que con la luz de Miguel pueden desaparecer. De manera que la ignorancia es dispersada con la luz de Jod, que es el orden, el conocimiento, el intelecto, el esfuerzo de comprensión, etc. Aquí tenemos un problema que es importantísimo reconocer. Hasta nuestro siglo, quizás hasta este siglo, iba a decir pasado, pero quizás también hasta este, nosotros tenemos una fe prácticamente ciega en que la ciencia nos va a revelar la naturaleza del mundo, del universo. No pensamos en el orden espiritual, pero sí pensamos en el orden material. La ciencia nos ha ayudado a través de la tecnología con una gran cantidad de inventos, y también en la ciencia como ella nos ha aclarado muchos importantes conceptos o condiciones del mundo. Pero, y este pero es el fundamental, dentro de lo que nosotros podemos captar. O sea, los científicos van a trabajar con lo que pueden medir, lo que pueden captar a través de ciertos aparatos que los hacen para captar eso. No son aparatos abiertos a ver qué cae. Y entonces a los científicos se les escapa una parte importantísima, no solo del universo visible, sino del universo invisible. ¿Cuál es la parte importantísima? Bueno, pues hay personas muy sinceras que dicen la ciencia abarca como el 10% de la naturaleza. Todo lo que no se puede medir, contar o someter a ecuaciones lineales, la ciencia no lo aborda. Y se queda ahí en la ignorancia. Y ahora podemos agregar las 6 dimensiones micro del universo en las que no vivimos directa y visiblemente, tampoco las investiga la ciencia. Tenemos muy poca información de esas 6 dimensiones. Entonces, sí debemos ver la ciencia con el respeto de que investiga lo posible, pero con la duda de que no puede relacionarlo con lo no accesible. Las 6 dimensiones extra y algunas partes de la naturaleza que no son manejables científicamente. Les voy a dar un ejemplo de eso. En la tabla periódica de los elementos de Mendeleev,
vamos definiendo hidrógeno, helio, bromo, cloro, carbono, pero llegamos a un punto que se llama tierras raras. Esas tierras raras no tienen para dónde jalar. Y tampoco nos dicen cuántas son. No, y ni sabemos qué tienen ni podemos verlas. Armand Barbault, un astrólogo que se hizo alquimista en Francia el siglo pasado, trabajó muchísimo la alquimia. No llegó hasta la piedra filosofal, se quedó en el líquido de espagiria, que se supone que es altamente curativo. Pero obtuvo, después de 12 años de trabajo constante, 1 onza de líquido de espagiria. Es muy poquito para nada, pero claro que con una gotita te curas. Pero lo envió a un laboratorio alemán para que le dijeran cómo estaba compuesto, de qué estaba compuesto, qué clase de bicho era. Y le contestaron que no habían podido investigar porque no se parecía a nada a lo que tenían registrado en la biblioteca de los cromatógrafos. Imposible saber qué tenía. ¿Y entonces de dónde lo sacó? Pues del proceso alquímico. Él hizo el ejercicio de la alquimia, empezó desde encontrar la materia prima, utilizar todos los procesos del gabinete del alquimista y poquito a poco fue obteniendo ese líquido. Después lo mandó a un laboratorio farmacéutico y le dijeron que efectivamente potenciaba los medicamentos, mucho, que ayudaba muchísimo a la curación, y le preguntaron más o menos el costo de eso, entonces dijo que había obtenido 1 onza en 12 años y le dijeron que muchas gracias, pero no lo iban a repetir. Entonces es muchísimo. Pero bueno, estas son cosas, son rarezas, vamos a decir, que no podemos todavía definir con la mente científica. En principio, el mundo de la alquimia y el mundo hermético en general dice que todo el universo está constituido por 3 elementos básicos: el mercurio alquímico, la sal alquímica y el azufre alquímico. Yo pudiera cambiar para modernizarlo y diría electrones, neutrinos y quarks, pero pues ellos les llamaban así. Entonces, esos 3 se mezclan en ciertas proporciones, se tuercen conforme al principio de la, ¿cómo se llama esto? De la serie de Fibonacci, se tuerce con una cierta proporción y entonces queda constituido un elemento químico. ¿Qué se hace un alquimista? Destuerce el mercurio, le modifica un neutrón, lo vuelve a torcer y es oro. Porque Así del es. mercurio a oro, sí, así de simple. Nada más que en el problema, en la distorsida y explosiones. Entonces la cosa no es tan sencilla. Muchos alquimistas volaron. Pero en el laboratorio de CERN ya lo hicieron y dio resultado. Carísimo. Y sacaron, ya se pueden imaginar, 1/10 de miligramo. Pero si pudieron. O sea, sí es posible. Sí es posible transformar el mercurio en oro. Entonces, esos 3 principios los conocemos porque les pusimos nombre y porque los vemos actuar, pero desde luego no hemos descifrado su naturaleza, nada más sabemos que están ahí. Los electrones son fuerzas, no son objetos. Los quarks son más aéreos que los electrones, y los neutrinos. Se puso en Estados Unidos un laboratorio a 25 metros bajo la superficie de la Tierra para que no hubiera interferencias. Se puso un gran estanque para captar los neutrinos y en 10 años lograron captar 3. Y en la Tierra una verdadera nube de neutrinos nos atraviesa continuamente, pero son muy difíciles de pescar y son muy difíciles de ver porque son muy chiquititos, además son energías con variaciones que no sabemos cuáles son, y entonces escapan a nuestra capacidad de captación. Con esos 3 sacaron muchas conclusiones, pero nomás captaron 3. Y el problema es ese: nosotros en la Tierra, el planeta Tierra, junto con el sistema solar,
entró a una nube de neutrinos hace ya como 20 años y vamos a tenerla como 200 años. Ni siquiera nos damos cuenta. Un neutrino no choca con nada de nuestro cuerpo, ni nos hace ningún efecto, ni pasa en medio de nosotros sin ninguna interferencia, porque son tan chiquitos y nuestros espacios interatómicos son tan grandes que pasan corriendo. Eso no lo podemos ver porque es a nuestro tamaño, no se da, pero si nos metiéramos al micro nos daríamos cuenta del problema. Y cuando nosotros nos concebimos como un todo. No se nos ocurre que tenemos trillones de células y que cada célula tiene su vida y muchas otras cosas no se nos ocurren de nuestro propio cuerpo. Bueno, entonces la ignorancia es dispersada por la luz de la mente de Jod. Luego los Ben Elohim o Beni Elohim, que es la orden de ángeles, es decir, los hijos de Dios. Los hijos, Elohim son los dioses, Beni son los hijos. Los hijos de los dioses pueden ser concebidos como si trabajaran justamente en combinación con los ángeles de Netzah. Estas dos órdenes de ángeles son aspectos de fuerza y forma, de todo lo que concibe la mente humana como poder. La fuerza está en Netzah, la forma está en Jod. Y ahí vamos a pensarlo de esta manera. Esa situación que tienen Jod y Netzah se le llama la primera viga de soporte del árbol de la Cábala. Esa viga de soporte es sumamente importante porque siempre debería actuar en combinación. Por eso es soporte, porque uno sin el otro no tiene sentido. Aquí arriba decimos, la justicia sin misericordia no tiene sentido. La misericordia como tal, sin un acto de justicia, no tiene sentido. Aquí diríamos, la fuerza natural sin la forma que lo contiene. Está mal, porque la fuerza natural es una fuerza salvaje. Y la pura forma sin fuerza no va a ningún lado. Concebir ideas sin convertirlas en realidades no tiene sentido. Es una pérdida de esfuerzo. Buscar formas que no se van a realizar porque no tienen una concepción atrás no tiene sentido. Entonces esas tres vigas tienen esa función de unir las dos posibilidades, de darle cuerpo y fuerza a esas dos realidades. Y es muy importante. Y la viga justamente tiene, como pueden, bueno, no se ve, pero como pueden apreciar aquí, es la carta 16. Es la carta de la torre que se derrumba. La torre que se derrumba es la ruptura de la dualidad. Entonces, la dualidad que tenemos en nuestra mente y que en la carta del diablo, la carta 15, nos muestra que una parte y otra de nosotros están encadenadas y no se pueden unir, la carta 16 las une. Entonces, la unión se da entre Jod y Netzah. Y eso tiene un alto beneficio. Por eso se logra la carta 17, que es la estrella, y la persona queda bajo la protección de Sirio y los cuerpos celestes del sistema solar. Entonces aquí lo que tenemos es, para tratar de interpretarlo, cuando una persona realmente logra resolver su contradicción, cuando logra unir su inconsciente con su conciencia, sus cuatro funciones, percepción, pensamiento, intuición y emoción o sentimiento, cuando los logra unir en un solo propósito, se hace un ser muy potente, muy poderoso, con una enorme capacidad, porque va dirigido y concentrado a un objetivo. No tiene contradicción interna. Eso es muy importante, porque normalmente el pensamiento dice una cosa y el sentimiento dice otra. Y nos jala para lados contrarios como los caballos de la carta 7. Entonces, cuando los logramos conciliar, la dirección es muy eficiente. Esa es la carta 16. Bueno, entonces es una carta muy importante
porque es la que nos va a dar la posibilidad de brincar de la persona al individuo, es decir, del ego al yo universal. El planeta Mercurio, esto que representa Jod, es el planeta más próximo al Sol y recibe más luz que cualquier otro. Entonces está asociado con la mente abstracta. Algo tiene que ver, no Mercurio en sí, que es un dios latino, sino Hermes, que es un dios griego. Son los mismos. Hermes, Tot y Mercurio son equivalentes, cuando menos ahora, para nosotros. Y Hermes era el dios griego que pasaba del día a la noche y de la noche al día, de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. Se le llamaba el heraldo de los dioses. Y era un dios de muchas cosas, de muchas ramas. Era dios de la música, de los ladrones, de los gimnasios, de los caminos, de las encrucijadas, de una cantidad de cosas. Entonces, en este caso Hermes tiene la fórmula de la vida y la muerte, porque pasa de un lado al otro. Quiten a Mercurio y pongan a Hermes. Entonces, esa fuerza que significa el conocer el día y la noche, la vida y la muerte, los principios, pues, de la generación y la destrucción, le dan una característica que es la de asociarlo con la mente abstracta, con un pensamiento bastante elaborado. Los Hermes, por supuesto, tenía una cantidad de misterios. El culto de Hermes tenía una cantidad de misterios que se llamaban herméticos, o sea, completamente cerrados y no comunicables a nadie fuera del grupo que estaba dentro. Y efectivamente fueron tan herméticos que los desconocemos. Sabemos que existían, pero no los podemos conocer. Y es más, todavía podríamos agregar una cosa importante, no solo el culto de Hermes, sino los cultos de Eleusis y Delfos eran de la misma categoría, el mitraísmo también, y no tenemos cómo saber de ellos, más que por referencias. En el caso del mitraísmo tenemos una ventaja enorme. Ellos tenían sus celebraciones religiosas en cuevas, y esas cuevas tenían pinturas a lo largo de la cueva, alrededor de la cueva, de qué es lo que hacían. Y entonces y lo que creían a través de esas pinturas es que podemos deducir el mitraísmo. Si no fuera por eso, no tendríamos la más remota idea de qué hacían. ¿Qué es lo que nos pasa con Delfos y con Eleusis y con los cultos herméticos? Bueno, entonces, Jod es la esfera de la filosofía, pero no de la filosofía humana, sino de la filosofía esotérica y de la magia. La filosofía esotérica es el conocimiento hermético, el conocimiento de esas verdades no científicas, pero que representan lo que está atrás de lo que sucede. Este es uno de los temas clásicos del mundo. Una cosa es conocer lo que sucede, que es lo que ve la ciencia, y otra es conocer los motivos de lo que sucede, lo que es la razón de ser de las cosas. La ciencia incluso va a poder llegar a descifrar la información que está detrás de las partículas elementales, pero la razón de que esa sea la información no la puede sacar. No hay formas, no hay bases para la ciencia de decir el motivo de esta fuerza es tal cosa. La única manera de saberlo es vivirlo. Por ejemplo, yo sé por qué me dan ganas de hacer algo. No necesito razonarlo ni ponerle palabras, ni explicar, nada más sé que me dan ganas y sé cuándo y reconozco cómo. Bueno, exactamente eso porque yo me intuyo. Si mi captación mía es gnóstica, intuitiva. Cuando el ser humano se mete muy dentro de sí y logra la intuición de su memoria cósmica, de su memoria de la especie, de su memoria neurogenética, entonces se explica el porqué. No lo puede volcar en palabras porque no hay palabras para explicar eso. No las hemos inventado porque en nuestro curso habitual de conversación no hablamos de esas cosas. O sea, todavía no inventamos las palabras para eso.
Y si las inventáramos, pues nada más se entenderían los que tuvieron la experiencia, suponiendo que lo definiéramos de alguna manera. De modo que esto es justamente el tipo de cosas, esa sabiduría o filosofía hermética, es la que se obtiene con la meditación y el alcance de la meditación. ¿Sí? Cuando una persona en la meditación recibe una revelación, la recibe en esos términos y ya sabe cómo son las cosas, aunque no lo puede expresar fácilmente. Los místicos lo expresan en general en forma poética, en forma alegórica, usando las palabras que usamos para otras cosas. Muchas veces lo expresan en forma de relaciones amorosas, como San Juan de la Cruz, pero no son expresables de otra manera. Entonces, hay un rayo del misticismo natural, que es el rayo verde, y es Netzá, y el rayo púrpura es el rayo del misticismo devocional de Yesod. Es decir, mi unión con la naturaleza la represento con un rayo verde, pero mi unión con el conocimiento directo de esa realidad trascendente lo visto de color púrpura. Esa es la razón de que en algunos grupos iniciáticos le dicen a uno que se envuelva en una luz púrpura. Y por eso envolvimos el tarot en un trapito morado. Por eso envolvieron el tarot en un trapito morado. Efectivamente, esa es la razón. A lo mejor la tradición no tiene fundamento, pero yo no me atrevería a ir contra una tradición de 6,000 años. Por algo lo hicieron y lo mantuvieron, porque si no lo hubieran... Bueno, y luego el color del séptimo chakra, que se supone que es el que te une con la divinidad, es morado también. En casi todos, porque luego lo ponen en blanco. Sí, como violeta, ¿no? Y a veces lo ponen blanco. Brillantísimo. Brillantísimo, blanco, brillantísimo. Sí. El loto de los 1000 pétalos. Sí. Así es. Entonces ese color es el color del misticismo devocional. Pero aquí hay una explicación muy importante. La explicación es que el místico realmente no puede ver a Dios, pero actúa como si lo viera. Es decir, no tiene la menor duda de que está enfrente de él, ni la menor duda de que lo ha captado, aunque no lo haya visto. Ha estado con Dios el místico. Ese es un punto clave. Y entonces, ese es a lo que se refiere la frase, dichoso el que cree sin ver. No al que tiene una fe ciega que ni se enteró de nada y dice sí creo, no, ese no sirve. No, el que sirve es el que vive la presencia aunque no lo vea con los ojos. El que ha tenido la experiencia epifánica que se llama, la presencia divina. Entonces ese es el que cree sin ver. Bueno, entonces el rayo naranja de la magia y la filosofía oculta se lo atribuimos normalmente a Jod. Entonces Yesod es el morado y Jod es el naranja. Ahora, ¿por qué Yesod es el morado? Porque ahí tenemos que dar siempre, miren, aquí está. Aquí está como púrpura como azul pero bueno. Yesod es el morado, o el púrpura, perdón, por una razón muy simple. Porque Yesod es el chakra que nos dice cómo es que nuestro cerebro inventa las formas. Netzá es el chakra de la naturaleza. Jod es el chakra de la ley, la razón, el orden, etc. Y para el caso, esa condición devocional. Pero, bueno, no devocional, sino de magia y filosofía oculta. Pero esto nos va a dar, pero de Yesod, esto nos va a dar justamente la idea de que Yesod es el constructor de la manifestación. Y aquí les repito algo que ya les dije, pero que es conveniente insistir.
la realidad externa no es como la vemos. La realidad externa que nosotros captamos es como nuestro cerebro construye las captaciones de impulsos electromagnéticos de nuestros sentidos. Entonces, ese mundo que nosotros vemos es irreal como lo vemos. Sí está ahí, pero lo vemos no como es, sino como podemos captar. Entonces, repitamos, el rayo verde es misticismo de la naturaleza y en ese sentido se refiere a Netzah. El arte también va en esto. El rayo púrpura de misticismo devocional es Yesod, y el rayo naranja de magia y filosofía oculta es Hod. Los tres concurren a Tiferet y corresponden a Orfeo, a Cristo y a Hermes. Entonces Cristo también es púrpura. Sí, es el trapo de la cuaresma. la cuaresma. Y de los obispos. De los obispos de púrpura. Ahí andamos. Muy bien. Sí. Sin embargo, entendemos muy bien que estas asociaciones son asociaciones no racionalizables. Podemos explicar qué es, pero el por qué exactamente no lo sabemos. Es decir, si me preguntan por qué al envolverme en una luz púrpura quedo en ese estado, no lo puedo explicar. Porque la luz púrpura produce eso, y ya. Pero no sé por qué. ¿Qué son los colores? Los colores son distintas características de la luz. Es decir, la luz está compuesta de ondas que tienen amplitud y frecuencia. Cada color tiene ondas de distinta amplitud y frecuencia. Entonces, la luz púrpura tiene una amplitud y frecuencia que beneficia mi posición mística. La naranja mi posición racional y la verde mi posición natural. Y entonces cuando la persona dice yo quiero ver verde, nos está hablando de su necesidad orgánica, física, que es muy importante. El naranja es muy mistérico y si vemos los cuadros de Van Gogh con esas cantidades de naranjas, nos inspiran ese sentimiento de que hay algo oculto detrás. Y la locura de Van Gogh pues, nos refuerza la idea, ¿no? De algo misterioso del mundo inconsciente. Bueno, es difícil, muy difícil que uno quiera estar viendo el color púrpura. Bueno, entonces es importante que... bueno, aquí viene unas partes que me salté. Hermes Trismegistus, Mercurio Termaximus, o 3 veces grande, son equivalentes y se derivan de Tot o el Teuti egipcio. Tot se dice que era un ser extremadamente sabio, conocedor de todo en el mundo, digamos un supercientífico. Y para darles un ejemplo, cuando a Osiris lo hace pedacitos Set, y va Isis a rescatar esos pedacitos, y lo tiene hecho pomada, más o menos. Entonces acude con Tot y le dice que ya quería tener un hijo de Osiris y no lo tuvo. Entonces Tot toma un elemento de los pedacitos de Osiris, toma algo de Isis, los mezcla y nace Horus. O sea que Tot tenía el arte de la manipulación genética. Quiere decir que era un hombre bastante sabio. Entonces se asocian Mercurio, Tot y Hermes. El pastor de humanos, el Pimander divino, es un líder arquetípico, un instructor. Pimander es un libro del Corpus Hermético. Ahorita les explico qué es esto. En el siglo II apareció en Occidente
un texto llamado Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto o a Tot. Dijeron, este es un libro egipcio de una larguísima tradición y es una maravilla de texto y es la guía o la Biblia de los herméticos. En el 1600, un lingüista se puso a estudiar ese texto y llegó a la conclusión que había sido escrito en el siglo II, por la redacción, por los términos utilizados. Correspondía a una época mucho más reciente de lo que alegaban que era el egipcio y que era todo lo demás. Entonces, a partir de ahí, pues ya estamos seguros de que el libro, eso no invalida el libro, invalida la pretensión de que viniera desde tiempos de quién sabe cuándo en Egipto. De todas maneras, si leemos el libro, nos parece pues muy antiguito, muy elemental o muy increíble, pero para esa época era muy importante. Los dos libros principales del Corpus Hermeticum son el Pimander, que menciona aquí como Pimandro, y el Asclepius. Son dos textos en que se supone que se revela lo último de lo último. El Corpus Hermeticum se puede comprar, todavía existe por ahí. Yo tengo uno y por supuesto lo he leído y a veces no entiendo uno ni qué quieren decir, son tan imaginativos. Bueno, ¿cómo trabaja Mercurio? A través de la enseñanza de la mente, no de las emociones como Netzah, ni de la fe religiosa como Yesod. Trabaja a través de la razón y de la mente. Entonces, es un poder equilibrante. En las primeras 4 cartas lo vimos. La primera carta es magia y concentración, y es Mercurio. La segunda carta, la luna, es mente interna. La tercera carta, la sacerdotisa es Virgo, la emperatriz es Virgo. Las 3 cartas son cartas, no diré emocionales, pero son cartas en las que uno se puede disparar. Entonces, la 4ª carta es la razón, que le pone orden a las otras 3. Es decir, si esas 3 primeras salen del caos inconsciente, la 4ª le pone el orden de la conciencia vigílica, de la razón, y esto es importante. Entonces, Tot o Hermes son poderes equilibrantes de los planos superiores, como Orfeo es el equilibrante de los mundos inferiores. ¿Cómo equilibra Orfeo los mundos inferiores? Con una vibración. Toca su arpa y todos los animales se acercan a él y se someten. Toca su arpa y convence a Perséfona a que libere a Eurídice del infierno. Después, por andar volteando, se le va, pero por lo pronto la convence. Es decir, tiene el poder importantísimo de equilibrar los planos inferiores, Orfeo. Entonces, ese recurso Orfeo es muy importante y el culto a Orfeo es también muy trascendente. Yo tenía aquí un librito que me voy a enseñar. Orfeo, por supuesto, es muy anterior a Jesús. Vean esto. 7 estrellas, y aquí dice Orfeo. Sí. La cruz. Está crucificado. O sea, ese es un modelo clásico de la antigüedad, la crucifixión del Dios. Ahí está. Entonces eso pues nos muestra una cosa muy importante, que la tradición humana pues ha permeado las religiones y ha permeado los cultos y ha permeado todo. Bueno, entonces ninguno es superior al otro, porque todos son niveles santos y todos corresponden a la formación del mundo. Y aquí viene una lección nueva muy importante, que nosotros
debemos tener siempre presente. Todo el universo, visible e invisible, y todo lo invisible que no es universo, corresponde a la misma realidad con distinta forma. Entonces, nosotros podemos considerar sagrado todo y no desdeñar el orden material. El desdén del orden material viene de Persia, del maniqueísmo persa, de los hermanos que pelean, pero no viene de la tradición general. Y cuando menos en el judaísmo y en el cristianismo y en el islam, Dios creó el mundo material y por lo tanto es una obra sagrada y uno no tiene por qué desdeñar la materia. El ser humano manifiesto en el orden material tiene dos tareas. La primera tarea es precisamente servir al orden material en lo necesario. Y la segunda tarea es buscar la evolución de la conciencia, que sería la acción espiritual. Entonces, ese servicio del mundo material tiene una razón de ser. El espíritu puro no puede actuar, tiene que manifestarse. Y el cuerpo y el mundo son los vehículos de manifestación del espíritu. De manera que como tales tienen una enorme importancia. Es el espíritu que toma forma. A lo que le llamamos alma es la forma que adopta el espíritu. A ver, otra vez. Sí, es fácil. Partimos de la palabra espíritu a la que podríamos asociar con conciencia. La conciencia no tiene ni tiempo, ni espacio, ni ubicación, ni lugar, ni nada. Ni se puede medir ni decae. Bueno, esa conciencia básica, esencial, forma el mundo material para manifestarse y actuar, porque en su pureza no puede actuar, no tiene con qué actuar, lo ocupa todo. Vamos a llamarle Dios ahora el espíritu. Dios ocupa todo, todo donde está, no hay nada fuera de él. Entonces no se puede ni mover, tiene que dividirse internamente, fraccionarse como en un juego de espejos para poder actuar. Y para eso genera la manifestación. Entonces, en el judaísmo, que es nuestra raíz religiosa, Dios hace un hoyo en medio de sí mismo y en ese hoyo central crea el universo. Sí. El universo es un orden material empequeñecido, ya no es la totalidad, y entonces puede actuar, equivocarse, corregir y por lo tanto evolucionar. Entonces, el mundo material es el medio de evolución, lo tenemos que cuidar mucho, porque es lo que nos permite que nuestra conciencia se despliegue y se desarrolle y contribuya a la evolución de la conciencia. Ese es el punto clave. Entonces, la materia es tan sagrada como el espíritu, que no es sino la densificación de lo espiritual. Se los voy a traducir al mundo de la física. La materia no es sino compactación de la energía. Si toman energía y la aprietan, se hace materia. Einstein lo llamaba intensidad de campo, pero para traducirlo tenemos que decir que apretaron la energía y que se hizo la materia. Entonces, así como la materia no es sino energía compactada, en nuestro orden material no es sino espíritu en manifestación, espíritu visible. De esa manera sacralizamos todo, nada más que no nos damos mucha cuenta. Esa es la razón, por ejemplo, por la que los budistas son tan cuidadosos con los animales, los consideran igualmente sagrados, y por lo que los pueblos primitivos hablaban con la tierra y le pedían permiso para todo, a la tierra, a las plantas y a todo lo demás, porque lo consideraban una obra del orden superior ante la que había que tener mucho respeto y mucho cuidado. Y dialogar diciendo, así como yo te aprovecho, tú me aprovechas, vamos juntos, estamos haciendo una obra común, y entonces vivimos en conciliación con el orden natural. Eso se convirtió en nuestro mundo
en el rezo que algunas personas hacen antes de comer. En vez de todo el rollo a la naturaleza, de pronto dicen, gracias Señor por el alimento y tal, y no saben que ese es un resultado final de un larguísimo proceso de la humanidad, en que veía a ese orden natural que le daba alimento como muy sagrado y como muy importante. Era la providencia, que es una de las caras de Dios, proveía al ser humano de estos alimentos, y entonces esa provisión de alimentos era alimentos sagrados salidos de las manos de Dios. Entonces ya ahora nos brincamos la etapa intermedia y se lo agradecemos a Dios directamente. Es una manera distinta, y eso nos explica esa costumbre que uno dice, pues qué raro nos darle agradeciendo a Dios todos los días. Pero viene de una época lejanísima. Es una tradición humana muy potente. Bueno, el otro método de trabajo de Hod, y aquí le sobra una E, es el de la magia. ¿Qué es la magia? Es la construcción de formas para que las habiten fuerzas. A ver si me puedo explicar con ustedes. Un mago concibe una forma y esa forma la lanza a la existencia, imprimiéndole una fuerza. Entonces, por ejemplo, un brujo concibe el estado de la persona sobre la que está actuando y le pone una fuerza para que se realice. Esto es muy importante de entender. El brujo puede imaginar bienestar o malestar, le pone la forma, y luego lo empuja y lo lanza contra la persona o sobre la persona con la que va a trabajar. Entonces es crear una forma para que lo habite una fuerza. Y la creación de esa forma se hace con imágenes y palabras. Las imágenes son el lenguaje del mundo inconsciente. Las palabras son el lenguaje del mundo consciente. La combinación de formas y palabras integran el total. Entonces las formas mágicas corresponden a Hod. Y justamente ayer le decía a un paciente que tengo que es psicótico, o sea que está loco, pero puede dialogar, tiene momentos de loco y momentos de cuerdo. Entonces justamente le decía yo algo de esto, ¿no? De lo importante que es cómo va generando las formas de lo que va a ser en sus crisis psicóticas. ¿Cómo se llama? Ajá. ¿Sí? Él lo está haciendo en su cabeza. Lo va haciendo en su cabeza poco a poco. Por ejemplo, casi lo primero que se les ocurre es, ya me voy a morir. Y empiezan casi a hacer su testamento. Te voy a dejar esto a ti, vamos a hacer esto así. La siguiente es sentirse Superman. Yo puedo hacer todas las cosas. Y así van creando la forma y le van poniendo la fuerza. Y luego no los puede uno controlar. Son potentísimos. Construyen formas. María, una pregunta. ¿Qué tan fuerte o qué tan potente hace esta forma con esa intención y con colores? Pues los colores son parte de la forma. Sí. Sí, te das color. Son parte de la forma. Y los colores de los que estamos hablando tienen mucho de eso. La forma natural es verde. Entonces, esa es la razón de que digan que el verde nos tranquiliza. Y lo pintaban en los hospitales. Antes, ahora ya están de blanco los hospitales, pero eran verdes. Porque te serenan, te llevan al equilibrio. Bueno, entonces, los nombres y los versículos son los escritos que tiene el mago. Y simbolizan las potencias con las que trabaja. Son formas talismánicas. Bueno, ¿y qué más le decía yo a este pobre muchacho? Tiene 28 años. Es una verdadera tragedia. Al menos se da cuenta de su enfermedad y más o menos la controla. Bueno, entonces yo le decía, mira,
acaba de salir de una fase eufórica y le decían, no veas por ningún motivo formas desequilibradas, las que sean cuadros de Juan Gris o de Picasso que te pueden sacar, y menos el cuadro del grito porque te vas a volver loco. ¿Pero por qué? Porque igual que pasa con el agua del japonés, nosotros tendemos a estructurar nuestras moléculas con las formas que vemos. Entonces, si vemos formas armónicas, tendemos a organizar el cerebro. Y si vemos formas torcidas, es que estamos desorganizando el cerebro. Y entonces, entendemos muy bien que los adolescentes acuden a lo que sea, a música, a formas que son muy trastornadoras para nosotros. Decimos, pero ¿por qué eso? Esos ruidos espantosos, pues, el metalcore y cosas de esas. Y a ellos les parece muy bien, porque su cerebro está en proceso, toma una nueva conformación, y esa conformación es afín a todo ese desorden. Conozco un caso, bueno, varios casos que no son solamente adolescentes. Sí, hay algunos más Hay grandecitos. algunos más grandes. Sí, que tienen ese desequilibrio. Pero en realidad uno tendría que considerar eso como un hecho real. La falta de armonía puede ser trágica. Las figuras de la brujería o de la magia negra son figuras desequilibradas, que cuando uno las observa le incomodan porque como que no les agarra. Eso es importante. Entonces, los que saben recomiendan que si uno ve en una librería un libro de magia, no se le ocurra ojearlo, porque uno no sabe qué fuerzas hay adentro. Y cuando encuentra la forma adecuada de esa fuerza, se le dispara. Eso es muy importante. No me hubieras dicho eso. Derechito a Gandhi. Bueno. Curiosidad. También hay una cosa importante en los símbolos. Hay nombres y versículos que son los de Jod, y hay un mandil. Esto es para la masonería. El mandil de la masonería tiene asociaciones con la vestimenta del artesano, que es el constructor de formas. En realidad, nosotros decimos, en economía se dice que la producción es un cambio de forma, de lugar o de tiempo. El cambio de forma es la industria de transformación o la artesanía, otras cosas. El cambio de lugar es el transporte y el cambio de tiempo es el almacén. Son tres formas de agregar valor. Entonces, el cambio de forma es la labor de un constructor, y por eso el mandil del constructor. Ahora bien, las formas pueden ser mentales o astrales, las que tenemos en la cabeza. Las de afuera pues son físicas. Y estas de aquí son en Jod. Gracias. Este vez me salió mal, es como ves, no. Aquí es una vez con Z. Lo acabo de ver ahorita que imprimí unos. Dije, pero ¿cómo se fue esto? Bueno, en vez de físicas en Jod, pero es una diferencia de nivel, no de función. Diríamos, la forma opera en el nivel mental y la forma, y opera también en la forma física. En los dos casos, en la forma mental le damos fuerza y la usamos para la magia. En la forma física le damos fuerza muscular o fuerza de máquinas o de energía, y le damos la aplicación de hacer objetos. Esto es muy importante recalcarlo. Cuando yo fabrico algo, le pongo energía. Durante un tiempo inmemorial, muchísimo tiempo, toda la energía era muscular. Es decir, animales y seres humanos trabajaban con sus músculos, nada más. Y esa fuerza muscular salía de las plantas. Sea que el ser humano comiera plantas o el animal comiera plantas y nos comiéramos al animal, sale de las plantas. Y la energía de las plantas sale del sol.
y se da por fotosíntesis. Entonces, más o menos deberíamos pensar sol, planta, fotosíntesis, humano, animal, el humano come hierba y come animales y adquiere la fuerza muscular. Y esa fuerza muscular es la que permitía todo, moverse, comer, obtener alimento y después fabricar cosas. Esa fuerza muscular fue sustituida por otras formas de energía convertidas en fuerza. La primera fue el vapor. Cuando se descubrió que una cantidad de vapor podía mover un émbolo, empezó el movimiento de las ruedas. El primer caso fue un ingeniero inglés de minas que tenían unos carros donde ponían carbón y lo empujaban. Entonces se le ocurrió poner un motorcito de vapor en el carro y se fue de largo. Eso fue en 1825. En 1830 se inauguró el ferrocarril Liverpool-Manchester. 5 años después lo aplicaron inmediatamente las máquinas de vapor, las que había antes. Yo todavía llegué a ver algunas, a ustedes ya no les tocó, puras eléctricas. Bueno, entonces ese uso de la energía nos tiene que decir que toda transformación requiere energía, sea en el plano físico o en el plano mental. Esto es muy importante. Ahora tenemos energía, pues del carbón, del sol, de la leña, de muchas cosas. La energía nos la proporciona el orden natural y lo que hemos hecho es convertir la energía del aire en electricidad, la del agua. Hemos hecho muchas cosas y las conversiones de energía siguen progresando, incluida la energía atómica. Pero en todos los casos la energía afecta la forma, es decir, en la transformación, o sea, en el cambio de forma, se aplica energía. De manera que cuando habla de industria de transformación tiene mucho sentido. Y la energía es muy importante. De ahí todas las guerras del petróleo. Y todas las luchas por la energía. Porque esa es la fuente de transformación. Y la transformación es la fuente del valor. Entonces, diríamos que estas afirmaciones herméticas son perfectamente aplicables al mundo de todos los días. Que esto se usara en el pasado como conocimiento, antes de que hubiera la ciencia, nos muestra pues que se va llegando a las mismas conclusiones. A ese tipo de conocimiento se le llama hermético y al otro se le llama científico. Claro. Bueno, entonces ese es J. La próxima nos toca la carta 17, si no me equivoco. La estrella. La estrella, que es una carta de transición. Y si podemos empezar a ver la 18, pues mejor. Vamos a ver si podemos. Pero yo normalmente no me abstengo de decirles esas cosas extra porque son el fundamento de lo que estamos viendo. Órale, la estrella es gorda, 4 hojas. Sí, es gorda. Órale. Y es muy importante. Y sí, observen la carta. Se van a dar cuenta, les voy a llamar la atención sobre ciertos aspectos para que los noten. Tiene un pie en la tierra y un pie en el agua. Sus jarras son del mismo color. Tiene un pajarraco ahí en una planta. Ese es el ibis. Tiene 8 estrellas. De manera que no puede ser solo el sistema solar. El pie que tiene en el agua lo tiene en un agua que se mueve, no está estancada. En la carta 18, un bogavante surge de un lago. Es agua. Pero, sí.
No sé si esa agua se mueve o está en un estanque Así está en un estanque. y entonces no se mueve. ¿Por qué? Porque el agua que se mueve es el flujo mental y el agua estancada es la mente ya, ¿cómo le pudieron decir? Fosilizada, es decir, la memoria neurogenética, la memoria instintiva, lo que está acumulado del pasado. Por eso la carta 18 se refiere a las fuerzas atávicas. Las fuerzas atávicas o atavismo es lo que tenemos de herencia del aprendizaje animal. Ay, qué emoción. Como ven, es un montón. Y apenas estamos en la 17. Y el 17. Bueno, ya para el 22. Para el 22 nos falta poquito. Pero ahora sí, las 58 cartas de las arcanos menores. Bueno.